tal? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Entre el Cuerpo y la Mente. Estamos en nuestro 8º episodio. Ya 8, Sara. La verdad es que siempre digo que me sorprende, ¿no? Pero pues al final de cuentas somos nosotros quienes lo hacemos, ¿no? No hay tanta sorpresa detrás. Pero un poco sí, la verdad es que este es un proyecto que se los traemos de corazón y que sí ha sido algo que, esto que ustedes ven de cómo hablamos, es como él y yo hemos hablado toda la vida desde que tenemos memoria. Entonces, el poderlo compartir con alguien más, sí es algo que nos sorprende todavía. Sí, y que les está interesando tanto, porque la verdad es que son discusiones que Sara y yo hemos tenido a la hora de la comida, en un ratito libre, incluso varias veces en este mismo consultorio después de una cita, yo llegaba y le decía, ¿qué opinas de esto? Entonces, el sacar ahora los temas y compartirlos con ustedes y que se muestren con un interés, la verdad es que a mí me da mucho gusto. Es muy bueno para mí. Sí, y que además nosotros lo estamos grabando unos días antes, pero es nuestro episodio de Navidad. Sí. Entonces, como que es más simbólico, ¿no? Es en Navidad, regalos, como estas oportunidades que nos da la vida, tal vez. Sí. Bueno, al final de cuentas, Navidad es un periodo también para agradecer, ¿no? Digo, en Estados Unidos se utiliza mucho el agradecimiento con el Thanksgiving, claro, pero hoy que estamos tan navideños, también es un momento de agradecer. Agradecemos un año más de vida, agradecemos su participación en el podcast, agradecemos todo hoy en día. Y que justo volvemos a nuestro escenario habitual que nos había perdido durante 2 semanas, pero miren, ya estamos aquí de regreso. Es correcto, una disculpa. Dicho eso, volvemos yo soy Sara Rosales y soy psicóloga y terapeuta familiar. Mi nombre es Diego Rosales, soy estudiante de medicina. Y el episodio del día de hoy, ¿cómo se llamaba, Diego? Sobreviviendo a la Navidad. Justo, como es nuestro especial de Navidad, queremos partir hablando de algo que hemos notado y que no solo nosotros, sino que también la teoría, los artículos, todos lados podemos notar que es un tema sumamente importante para hablar en estas fechas. Más allá de los regalos, más allá de todo esto, queremos hablar de cómo afecta anímicamente a pacientes y a personas cotidianas estas fechas, ¿cierto? Sí, claro que sí. Digo, al final de cuentas, bueno, la Navidad es un periodo muy bonito. Claro, es un hecho. Hemos aprendido dentro de la cultura en general que la Navidad es una época para celebrar, pero el problema es que no siempre es posible. De repente hay alguna limitación o hay algún problema por el cual no puedes, ¿no? Y hablamos de situaciones de salud, como hablamos también de situaciones de todas aquellas personas que tuvieron que emigrar por alguna situación de trabajo o algo por el estilo y que hoy no pueden celebrarlo con sus familias. Sí, que aquí entra el tema de justo en la parte anímica, ¿no? A ver, las estadísticas de depresión suben impresionantemente durante las épocas de las fiestas decembrinas, por justo lo que tú decías, ¿no? A ver, en redes, en todos lados vemos que hay una sobrecarga de información de gente que está junto con sus familias, sí, que están celebrando de cierta manera, que si las posadas, que si a mí no me invitaron, y entonces empieza esta sensación de soledad, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, de hecho, es un aspecto muy claro, ¿no? El otro día justamente hablaba con el psicólogo Juan Rosales acerca de una canción, no sé si la has escuchado por ahí, no recuerdo el nombre, igual y sí la has escuchado, pero justamente tiene un párrafo, un apartado en donde dice, un verso en donde dice que para él el diablo, mencionándolo como una depresión, dice que el diablo se le aparece y que le dice que él no puede atenderlo después de las 12 y que no disfruta para nada, por ahí antes lo menciona, que no disfruta ni los domingos ni la Navidad. Entonces, yo mientras lo platicaba con Juan, él me decía de que, bueno, es que desde el aspecto psicológico, el diablo, por así decirlo, hablando como una depresión, es cuando más intenso está después de las 12. Una persona con depresión suele tener problemas para dormir, pero también es muy común que una persona con depresión se sienta más decaído en domingos o en festividades como la Navidad, justamente por lo que comentas, ¿no? No puedes asistir, no puedes ver a unas personas, o incluso tu noción o tu percepción de tu realidad puede ser un poco triste, más notoriamente en estas fechas. Sí, que justo entra este punto de hay que diferenciar entre estar solo y sentirse solos, sí, porque el estar solo puede ser un tema y hay mucha gente que está sola y dice, a mí no me importa pasar las fiestas solo, ¿no? Yo justo en estos días lo hablaba con un paciente y él había elegido pasarlo solo y él decía, yo estoy feliz y contenta de la vida porque no sabes lo conflictivo que es en mi casa, ¿no? Y eso está muy bien.
pero el el sentirse solo es el tema de justo lo que hoy vamos a hablar, porque sentirte solo es desgarrador, o sea, yo lo he visto en sesiones y lo hablamos y siempre que pregunto como el cómo se siente sentirte solo, valga la redundancia, siempre es se siente como si me abrieran en medio del pecho y me estuvieran soplando todo el tiempo, ¿no? Como este viento constante. Y que creo que de ahí justo vienen muchas cosas, ¿no? Desde las películas que vemos navideñas, donde claro, siempre está hay alguien desolado que alguien le quiere ayudar, ¿no? Desde Mi Pobre Angelito, que vemos al niño abandonado, desde películas de Navidad como Santa Cláusula, todas estas películas que vemos desde personas que tal vez estaban enfermas y tuvieron que pasar solos Navidad, ¿no? Sí. Los fantasmas de Scrooge, que vemos que empieza justo con una muerte y entonces la película ronda, digo la de Disney, no sé si todas, la verdad, pero ronda en torno a esa muerte y que esa persona está amargada y que esta persona, Scrooge, pues está solo. Sí, sí, sí. Un común denominador, ¿no? Que de hecho, bueno, tú sabrás acerca de esto en el DSM, el manual de diagnóstico a ver otra vez. ¿Cómo es? El AS es estadístico. Es el manual de diagnóstico estadístico, el DSM, específicamente en el 5, se menciona como el sentimiento de soledad o de vacío como un criterio mayor de depresión. O sea, cualquier persona que esté pasando en este momento, cercano a estas fechas, un sentimiento de vacío, de soledad, bueno, yo personalmente los invitaría incluso a un poco recibir ayuda, a buscar a alguien que les pueda acompañar. Sí, y que igual que el episodio pasado, esto no es para que se autodiagnostiquen, esto no es para que digan, entonces ellos dijeron que si me siento así tengo depresión. Es correcto. No, es para que vayan a revisarlo, porque entonces si ahorita lo empezamos a sentir, aunque sea una depresión estacional, es importante ir revisando de dónde viene, porque entonces ahorita es estacional, después no sabemos cómo pueda ser, porque puede ser por muchas situaciones, ¿no? Hablábamos de todo esto de las películas, pero ¿qué tal que tenemos un familiar enfermo? ¿O qué tal que la situación económica es precaria? ¿O que la situación familiar es precaria? ¿O de salud física, ¿no? Que es lo que aquí sucede mucho, que no sé cómo viven justo la Navidad dentro de hospitales, no sé, nunca me ha tocado ver a pacientes en hospital como tal, entonces no sé cómo funciona en ese ambiente. Mira, depende mucho del hospital. En los hospitales privados, en donde no están en un área, más bien, depende más bien de esto, de si están internados o no. Hay pacientes que se les considera como pacientes ambulatorios. A lo mejor se quedan 1 o 2 días en el hospital y bueno, claro, el personal del hospital trata de hacer la situación más alegre y un poco mejorar la situación, ¿no? Hemos escuchado tantos casos, ¿no? De personas que justo en el tiempo del hospital, en etapas decembrinas, deciden vestirse de algún superhéroe y visitar a los niños o cosas por el estilo, ¿no? Eso sí sucede, y sucede, a pesar de que sucede todo el año, es mucho más común que suceda en épocas decembrinas. Sin embargo, pacientes que están en ambulatorios, regularmente como sabes que el familiar está cuidándolo o que mañana salen, como es un aspecto más rápido, no suelen estar tan al pendiente en ese sentido. A los que sí están todo el tiempo ahí cuidándolos, especialmente a todos estos pacientes que están internados. A mí me tocó ver en el apartado de gerontogeriatría, que es enfocado al adulto mayor dentro del hospital civil. Fue en el viejo aquella vez, que tenían todo sumamente decorado, y a todos los pacientes les estaban dando como una comida bastante especial. Desconozco si así fue en todos los servicios, pero recuerdo, me quedó muy grabado el cómo es que a una señora que justamente estaba ahí por un delirio, le dieron una comida buena y la señora empezó a llorar, estaba pero tan feliz y estaba ahí con sus familiares. Entonces, esa es la clase de cosas que pueden ayudar, pero también está la contraparte. En épocas decembrinas también ves ahí en los hospitales civiles hay celdas que son, pues, en el caso de algún ladrón o algo por el estilo, frustran el asalto y se lesiona, bueno, lo internan y lo tienen que tener encerrado. Ellos sí, en la mayoría de los casos, están solos en épocas decembrinas. Yo creo que muchas veces tendrá que ver, ahí sí no sé, me lo podrías decir, pero siempre lo hemos asociado nosotros al hablarlo como un poco de esta
vergüenza incluso o como esta culpa, porque los visitan en muchas situaciones, pero a los que están en celdas regularmente no tienen ningún acompañamiento. Y quién sabe, ¿no? Digo, tendríamos que ver muchas cosas, ¿no? Desde qué delito se cometió, luego de repente me ha tocado ver justo en estas épocas que hay de repente muchos robos a tiendas, Sí. pero por alimentos, por cosas que dices, a veces les preguntan y dicen, es que no había de otra, ¿no? A ver, estaba tan desesperado, tan desesperada que creí que era la única opción. Y entonces sí tendríamos que ver si fue alguna de estas situaciones, ¿no? Claro que si es un tema de, pues intenté asaltar, intenté asesinar a alguien, ¿no? Algo muy grave, yo entiendo que la situación no va a ser igual emocionalmente a alguien que dice, mi única opción era esto. Sí, y fíjate, Sara, justamente este es uno de los pilares fundamentales del podcast, ¿no? De esta sesión. Uh-huh. Es justamente el reconocer cómo podemos ayudar a esa persona que está internada, independientemente cuál sea la causa, esa persona que está en un hospital, esa persona que no tiene la capacidad de salir y festejar, cómo ayudarle para que no sea una Navidad amarga. Mira, yo creo que estaría padrísimo si lo abarcamos desde dos lados. Desde uno, nosotras personas externas o familiares, y desde cómo los médicos podrían hacerlo. Okay. Porque entonces, desde la parte de nosotros familiares y nosotros personas externas, claro que hay mucha gente que, como tú decías, ¿no? Van afuera de los hospitales, dan comida, estas cenas de Navidad, que hay gente que lleva camionetas llenas de comida. Sí. No sé si en todos los estados, pero aquí en Guadalajara sucede mucho en el Hospital Civil Viejo. Sí, muchísimo, muchísimo. Y entonces, esta es una buena manera de nosotros hacerlo, ¿no? Claro que, a ver, Sara, mis posibilidades no dan para eso, sí, lo entendemos, pero entonces a veces estas organizaciones aceptan donativos, a veces podemos hacer como todas estas cuestiones, hasta ir a acompañar a alguien, ¿no? Y a ver, voy a compartir mi postre o voy a hacer esto. Hay gente que sufre por estar afuera esperando a sus familiares. Entonces aquí entra todo un rollo, ¿no? Entra desde el cómo a los niños les explicamos, entra desde el cómo los adultos lo vivimos, entra desde el también que a veces se convierten en secretos estas situaciones en épocas navideñas, ¿no? Gracias a Dios a nosotros no nos ha tocado tener a nadie en hospitales en estas épocas, pero sí se suele dar mucho el no hay que decirle que su abuelo, no hay que decirle que su tío, claro. No hay que decirle que está internado, que está grave, que le pasó, porque entonces el niño qué va a decir, el niño cómo lo va a vivir, y el niño termina preguntándose dónde está la persona de todas maneras, ¿no? Sí. Y ya lo hablábamos, el niño va a llenar la información que no tiene. Y entonces estas épocas son tan importantes para las infancias que sí entra una cuestión del cómo lo vamos a manejar con ellos. Y entonces claro. Primero tendríamos que ver justo cómo manejarlo con los adultos. Desde el lado de médicos, ¿tú cómo crees que podrían manejarlo los adultos? Mira, yo creo que hay una gran limitante, que es el hecho de que a nosotros se nos indica mucho y se nos dice de verdad mucho el hecho de que no podemos crear ningún vínculo con ningún paciente. Esto en parte nos lo han recomendado personal de salud mental. Me lo recomendó a mí, por ejemplo, mi profesora tanatóloga, porque ella decía, bueno, si te enganchas con todos los pacientes, pues muchas veces vas a salir decepcionado. Uh-huh. Esas fueron justo sus palabras. Entonces ahí fue donde yo lo entendí y es el hecho y es una realidad. Ahora, yo creo que la medida que sin duda podemos hacer y que muchas veces hace una gran diferencia es hablar con aquella persona. De verdad, Sara, no sabes el efecto. Desde que inicié con todas las prácticas dentro del hospital, yo sí soy un poco más, bueno, tú me conoces, soy un poco extrovertido. Entonces, cuando estoy yo haciendo la historia clínica clásica, en donde le estoy preguntando su nombre y de qué color son los pisos o azulejos de su baño y cuántos focos tiene en su techo y etcétera, que son cosas muy demás, yo de repente sí les pregunto de que, ay, ¿cómo les ha ido y qué tal y demás? Y sí los saludo y demás. Y de verdad, Sara, el paciente te cuenta sus experiencias y salen agradecidos solamente por una charla, algo que podría parecer tan insignificante para ellos. Se me quedó a mí muy grabado el caso de una señora, justamente también en el área de gerontogeriatría, un poco antes de Navidad, por ahí como de noviembre del año pasado. Fui y le hice una historia clínica completa. Voy y la empiezo a hacer y empiezo a hacer todo el desarrollo y empecé a platicar con ella. Ella también estaba en un delirio. Entonces ella me decía que justamente un día antes había visto a su hermana, pero su hermana llevaba muerta 5 años y demás. Yo creo que me quedé platicando con ella una media hora. La verdad es que regularmente no debemos de hacer eso.
o sea, platicar tanto rato. Pero la señora se veía tan, pero tan agobiada y estaba sola. Yo sí dije, bueno, pues podría ser bueno. Tenía un ratillo libre, me puse a platicar con ella. Y al final me agarró la mano y me dijo, muchas gracias, doctor. Hoy nadie había hablado conmigo. Y bueno, no era una señora abandonada, sí la visitaban sus familiares, pero eso la ayudó en ese día. Digo, un día antes había tenido la experiencia traumática de recordar a un familiar muerto al cual apreciaba. Y por primera vez lo pudo decir por ahí de las 12 de la mañana, o sea, ya había pasado un ratillo. Entonces, yo creo que lo que más podemos hacer nosotros dentro del área de salud, permitido, es sin duda platicar con aquellas personas. Sí, que ha de ser bien complicado el mediar, justo como te lo dijo tu maestra, ¿no? Entre este papel de médico y este papel de persona, Sí, porque como personas somos empáticos, ¿no? Bueno, la mayoría de nosotros somos empáticos con el dolor ajeno y tal vez pensar en, yo me voy a ir a mi casa y yo allá voy a tener a mis papás o tengo a mis hermanos o tengo a mi pareja y ellos no tienen a nadie, ha de ser muy complicado de manejar, ¿no? Porque entonces ahí nos metemos al cómo como médicos sobrevivir también a la Navidad, porque entra este tema del cómo vas a lidiar con eso sabiendo que tal vez tu vida personal es completamente diferente a lo que estás viendo en el hospital. sí, 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 claro, sales de tu burbuja, ¿no? Pero fíjate, también es el hecho de cómo vas a lidiar con eso durante la Navidad, porque la medicina no descansa. Digo, los enfermos no se curan para Navidad, entonces cuando tú vas a un hospital civil, ves allá a los internos, ves a los residentes trabajando horas extra en esos días. Entonces, no es solamente el hecho de que seas consciente de que tu alrededor está así, sino que tienes que ser consciente durante una fecha que para ti debería de ser de alegría, ¿no? Yo he escuchado de compañeros que en épocas decembrinas, que están haciendo el internado o algo por el estilo y que no pueden salir porque les tocó la guardia y demás, que sí de plano me dicen de que de verdad, el peor momento del internado fue Navidad. Y si no porque haya llegado mucha gente, sino porque no pude estar con mi familia. Sí, y entra esta doble vía, ¿no? Tanto el sobrevivir entonces, tanto como sobrellevarla, que Sí, fíjate que no lo había pensado, pero sí justo, y que creo que ese es parte del problema que hay en medicina, ¿no? Que no pensamos en cómo el médico está viviendo como persona. Y sí, entonces, claro, para mí es súper fácil decir, bueno, ¿por qué no se fija más en los pacientes, no? ¿Por qué no hace más por el paciente? Bueno, ¿y por qué él tendría, y que lo entiendo, a ver, sí entiendo que son médicos, sí entiendo que es una carrera o es una profesión de primera línea, que es de primera necesidad, pero sí es complicado pensar en Chini, su familia, cómo estará, ¿no? O que tal vez dan las 12 el 31 de diciembre y que tal vez estás acostumbrado a celebrar y hacer y justo pasa Año Nuevo y dices, pues sí, feliz Año Nuevo, ¿no? Que claro que ha de ser, o sea, ha de ser una experiencia muy difícil, muy diferente a como la viven también los pacientes. Los pacientes desde el chin, feliz año nuevo, estoy en un hospital enfermo o lesionado o la, y el médico desde el, pues feliz año nuevo, mi familia está bien y yo tengo que estar aquí. sí, claro. Que fíjate que en ese sentido, algo que creo que hace una gran diferencia es cuando de repente los pacientes tienen un gesto por el médico. Incluso el simplemente desearles una feliz Navidad hace un verdadero cambio. A mí eso sí me ha pasado, aunque no he hecho las guardias, me ha pasado que estoy cansado haciendo alguna tarea o actividad dentro del hospital y ya es diciembre. Mientras lo estás haciendo, ya te despides, le dices de que hasta luego, y dicen de que sí, gracias, igual, y felices fiestas o feliz Navidad. Y si te quedas pensando y dices de que muchas gracias, feliz Navidad igual, te alegra un poco el día. Entonces, a lo mejor, bueno, en un contexto hospitalario, pues el médico y el enfermo son los que están mano a mano, ¿no? Yo creo que deberían hacerse mancuerna en una situación como esta, como una Navidad, y hacerse incluso amigos, dejar de lado su posición como médico y enfermo y ser humanos. Y entonces ahora platicar un poco, felicitarse y finalmente continuar. Que se allá van tal vez estas nuevas orientaciones en medicina, ¿no? Con el tal vez ya no eres superior, ¿no? Eres Sí, el médico y entonces al ponerse tal vez más a niveles más fáciles este acercamiento emocional
que esa es la parte que yo creo que lograría sanar gran parte de estas Navidades, ¿no? Desde el, pues no la pasé solo, el médico la pasó conmigo. Claro, claro. O el enfermero la pasó conmigo, o el cuidador la pasó conmigo. Sí, 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 y viceversa para ellos, porque ya es otra vez, el enfermero no la pasó solo, la pasó con la señora Ortiz. Exacto. Y no es con el paciente, ¿no? No es, la pasó con 10 pacientes, no, la pasó con la señora Ortiz, la pasó con Juan, la pasó con Pedro, la pasó con María. Sí, sí, sí. Bueno, creo que es uno de los pilares fundamentales que teníamos que hablar, pero hace un momento lo dejamos un poquito en stand-by, pero también es importante hablar acerca de cómo ayudar al niño a entender todo el contexto de la Navidad. Sí, y que ahí, bueno, va desde nuestras creencias, ¿no? A ver, nosotros desde el catolicismo decimos, creemos en Dios, bla, 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 es el niñito Dios el que viene y funciona de esta manera, y como que lo explicamos desde ahí. Desde la creencia que tú tengas, entonces era una explicación desde ese lado, que entra entonces en, por ahí las mentoras hablaban creo que hace una semana o 2 semanas, y que les vamos a mandar junto con este podcast ese video, ¿sí? Pero hablaban de los niños hiper regalados, y entonces hablaban de esta nueva costumbre que teníamos de dar regalos de más a los niños, ¿no? Y entonces los niños que no tienen esas posibilidades ven a los niños hiperregalados y dicen, yo no tengo nada. Oye, tienes un balón, ya no es suficiente porque ese niño tiene más regalos. Y entonces entra una tendencia emocional de cubrir ciertas necesidades emocionales con ciertos regalos. Entonces, parte de lo que las mentoras planteaban era como esta explicación al niño de, a ver, los regalos no son una necesidad, los regalos se dan por esta razón, y yo creo que desde ahí parte entonces explicar todo el sentido de la Navidad, no girarlo en torno al, todos nos damos regalos, sí, sino tal vez girarlo en torno al, a ver, nos damos regalos porque queremos demostrar cierto afecto al otro, tú nos puedes dar un dibujo. Claro, claro. Entonces, demostrar que el esfuerzo es lo que es importante, no la parte material. Y que entonces ahí entra también que les expliquemos a los niños tu abuelo no está por esto, tu papá no está por esto, desde, tu papá es médico y no está por esto, hasta tu papá se cayó y de la escalera poniendo las luces y no está por esto. Sí. Porque entonces eso, y lo hemos hablado pues, pero todo eso ayuda a que el niño no tenga que llenar la información con lo primero que se le venga a la cabeza, que sea un me abandonó o no quiso estar conmigo, o ¿no? Que pasa mucho con los hijos de médicos, que luego, digo, no sé qué tan variable sea, pero de repente se escucha mucho pues mi papá se fue a hacer una operación, mi papá no estuvo en mi cumpleaños, sí, porque estaba en una operación, pero no se los explicamos a los niños, entonces funciona igual en Navidad, nunca me dijeron que mi papá no estaba porque tal vez estaba salvando una vida. Sí, sí, sí. Solo no estaba. Y entonces ahí entra este juego del hasta dónde llegamos con este tema de la Navidad y que para sobrevivirla tendríamos que ser sumamente honestos, ¿no? Y muy cálidos en la explicación, o sea, tampoco decir, es que tu papá como se cayó por estar poniendo las luces y como es un tal, pues se lastimó y te arruinó la Navidad, pues no vamos a cenar. Pues tampoco nos serviría de nada. No. Pero tal vez sí decir como, mira, tu papá estaba intentando poner las luces para que nosotros disfrutáramos bien de la Navidad, pero fíjate, se resbaló, se cayó, mañana va a estar aquí en la casa, solo se rompió la pierna. Digo, hablando de una situación sumamente fácil de explicar, ¿no? Sí, sí. Ya si habláramos de muertes o así, pues igual a ver, tu papá nos amaba mucho, él le hubiera encantado estar aquí con nosotros y lamentablemente pues ya no va a estar, pero mira, podemos hacer esto para conmemorarlo o vamos a hacer aquello para que él se acuerde, para nosotros acordarnos de cuando él estaba. Fíjate qué importante es justamente lo que hemos resaltado en todas las sesiones, ¿no? La comunicación con el niño es pilar importantísimo en esto. Porque yo he escuchado también de casos de personas que casi venden la casa, la hipoteca, no por el estilo, con tal de cumplir con la compra de regalos. Y a veces no es necesario. A veces es solamente el hecho de que hay una mala percepción con respecto a la Navidad, se vuelve un aspecto materialista en donde el niño cree que mientras más grande el regalo, más grande es el amor de Dios o tal vez el amor de los padres, dependiendo de cómo lo expliquen. Y pues no es realmente así, ¿no? Entonces yo creo que encajaría muchísimo ese aspecto, el cómo es que debe de ser comunicado todo. Aun cuando creamos que el niño tal vez, aunque tal vez lo podamos hacer menos y decir, es que no lo va a entender,
yo creo que es muy importante explicarle porque sí que lo puede entender. Sí, que abrir esos espacios de comunicación en ambas cosas que hablábamos, ¿no? Tanto desde el área del médico, el paciente que está en el hospital, hasta el área de la familia que está viviendo tal vez esa situación, que no sabe qué hacer con el tema de los regalos. El abrir el canal de decir, está pasando esto y por eso sucede esto, ya cambia por completo el cómo vivimos Navidad, porque incluso imagínate qué complicado para los papás el decir, mi hijo está esperando un regalo y yo Sí. tal vez no tengo para dárselo. Y que entonces entra lo vives solo como papá, o sea, aunque sea mamá y papá, aunque sea mamá, abuelo, aunque sea como sea la familia, de todas maneras lo estamos viviendo solos. Sí, Y sí, que es sí. diferente entonces al decirle a tu hijo, ¿no? Ay, perdón, no hay regalos porque tenemos problemas, pero vamos a hacer galletas juntos, ¿no? O Ándale. vamos a hacer un agua de Jamaica juntos, o vamos a hacer esto y todos los años lo vamos a hacer, te lo prometo, ¿no? O vamos a plantar una plantita, ¿no? Y sacas la semillita del pepino, no sé, o sea, ya desde ahí vas cambiando entonces la perspectiva y que entonces dejas de vivir una Navidad complicada porque la estás viviendo solo la complicación y porque crees que tienes que cumplir con cierto papel a empezar a vivir una Navidad tal vez más familiar, ¿no? O más unido, o más diciendo, esto es lo que yo elijo hacer. Sí. Hasta para las personas que dicen, Sara, mi familia es sumamente dolorosa, cada vez que nos vemos nos peleamos por los terrenos del abuelo, ¿no? Y entonces en Navidad solamente nos vemos y Navidad es una pelea, pues entonces reconstruir eso, ¿no? Como este paciente que te decía, decir, pues tal vez ir a la Navidad no es lo que va a ser lo mejor para mí. Claro, claro, que también es válido, 100% es válido. Digo, no todas las familias tienen una relación apropiada. Y bueno, ese es un tema hasta de memes, ¿no? El tema de los terrenos, pero es un tema que sí ocurre. Hace poquito una compañera justamente le pasó eso, porque desgraciadamente su papá pasó una mejor vida y bueno, en ese proceso, una de sus tías dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero encargar de todo. Entonces le quiso quitar todo. Todo es todo. Entonces es ahí donde se pierde mucho el sentido de la vida realmente, ¿no? O sea, al final de cuentas nuestro valor es con lo que dejamos. ¿A dónde estamos yendo? Sí, y que justo con eso yo quisiera empezar a concluir, ¿no? Como esta invitación a ustedes, personas que nos escuchan o que nos ven, a crear una nueva definición de estas épocas. Y vuelvo al, ¿qué tal que eres judío y dices, Sara, yo ni festejo Navidad, ¿no? Bueno, la fecha o lo que hay alrededor de es lo que es importante aquí. Y entonces, si esto a nivel cultural, estas épocas a nivel cultural, nos han servido para genera esperanza, para bla, bla, bla. Bueno, entonces, deconstruir las fechas, esa es mi invitación. Mientras más las deconstruyamos, entonces es más fácil que entendamos que no hay expectativas que vayan a ser suficientes. Si logramos llegar entonces a puntos más estables, más reales, entonces podemos de verdad darnos la oportunidad de vivir una Navidad más amena, ¿no? Claro, claro, en definitiva. Yo aportando un poco a la conclusión, creo que solamente cerraría también con el aspecto de que, bueno, todos podríamos proponernos durante esta Navidad a lo mejor hacer algo por alguien que está en una situación de hospital, porque esa persona no escogió para nada el estar ahí y muy probablemente sí lo está pasando mal. Entonces, cualquier cosa, incluso ir y platicar, ir y regalar algo, siempre y cuando estén nuestras posibilidades, creo que sería un excelente gesto, incluyendo a los pacientes, a los enfermeros, a los camilleros e incluso a los médicos, siempre que sea posible. Claro. Y pues bueno, esto se sube el 23, entonces les vamos deseando una feliz Navidad. Próspero año nuevo no, porque va a haber otro episodio la siguiente semana, pero sí feliz Navidad. Esperamos que la vivan llenos de una nueva visión. Y pues bueno. Creo que sería todo. Sí, es todo. Recuerden comentar, recuerden compartir, Sí. recuerden que ya tenemos el nuevo canal de Spotify, entonces seguirnos ahí, también compartirlo por Spotify, comentarnos siempre en cualquiera de los dos lados nos pueden comentar y nosotros en los dos lados los vamos a leer. Entonces, coméntenos y hasta la próxima semana. Sí, fundamental que nos sigan y que se suscriban. Eso es sumamente fundamental porque eso es lo que nos alienta y nos apoya dentro de la empresa para poder seguir haciendo esta clase de contenido. Sin más por el momento.
Nos Hasta vemos la la siguiente próxima. semana.